Muchas gracias, Juanito. Dijimos que la primera entonces era el epicentro, es el punto de origen del sismo, y el epicentro es el punto en la superficie. Y acaba de leer, Juanito, que la pregunta que decía, en relación a la forma en que se muestran las placas tectónicas en la imagen, en el dibujo, la pregunta, ¿qué fenómeno se representa en la imagen? Construcción. Subducción. B, subducción. C, expansión. Y D, pasivo. B. Muy bien, B. señorita Maite. Cuando dos placas se chocan y una se introduce bajo la otra, o sea, claramente se introduce, se mete debajo de la otra, a eso se le llama subducción. ¿Ya? Cuando hay dos placas que están chocando y una se introduce bajo la otra, a eso se le conoce como subducción. Por lo tanto, la alternativa correcta, según la señorita Maite, era la alternativa B. ¿Ya? No nos olvidemos, estamos haciendo un repaso o estamos haciendo la revisión de la prueba que nosotros ya hicimos de ciencias naturales. Pregunta 3. Dice lo siguiente. La siguiente imagen representa el registro de un sismo en un lugar determinado y aparecen números. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al epicentro del sismo? Al epicentro. ¿Aarón? La A. Muy bien. Alternativa A, que vendría siendo el número 1. No se olviden que en la primera pregunta dijimos que lo que era el hipocentro y el epicentro. Y el epicentro es la parte de la superficie donde se siente el sismo, ¿ya? Es el punto de la superficie en donde se produce el sismo. Pregunta 4. Señorita Maite, ¿puede leerme la pregunta 4, mi amorcito, por favor? Maite Espíndola. Durante una excursión en la zona costera, el profesor le pide a un alumno que identifique la señalética que advierte una zona de peligro ante una alerta de tsunami. ¿Cuál de las siguientes opciones debe señalar? Muy bien, mi amor, muchas gracias, muy bien. Ya, entonces, el profesor les dice que identifiquen una señalética, estamos en una zona costera. ¿Cuál vendría siendo la alternativa, señorita Maite? Usted misma está levantando la manito. ¿La B? La alternativa B, muy bien. ¿No es cierto? Porque estamos en la costa, estamos en la playa. La 5. Dice, a ver, ¿a quién tengo ahí en pantalla? No veo a nadie. El Salvador tiene levantada la mano. Ya, Salvador, léame usted la número 5. Salva, está muteado por si acá. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Cuál de las siguientes medidas sería una protección para cuidar a los ciudadanos de las erupciones volcánicas? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes medidas sería una protección para cuidar a los ciudadanos de erupciones volcánicas? Niños. Didi quiere responder. ¿Ya, La Didi? letra. Perdón, Didi, no te escuché. La letra A. Dice no construir casas en las regiones que tengan volcanes. B, enfriar el magma para que no pueda salir en la erupción. C, avisar horas antes de que ocurra la erupción volcánica para obtener, o sea, para poder evacuar. D, monitorear constantemente las actividades de los volcanes para poder evacuar. La A. ¿Hay alguien que tenga alguna
apreciación distinta, La ¿alguna D. alternativa distinta? La D. La D. Yo la de, profe. Miren, La D. ¿saben? La pregunta 1, que nosotros leímos al principio, esa del hipocentro y el epicentro, fue una de las preguntas que a ustedes les costó más. Junto, hay 5 preguntas a las cuales les costó más. La número 5 también era otra, en donde hubo mayor cantidad de malas en las respuestas. Y por eso me quiero detener. Dice, ¿cuáles de las siguientes medidas sería una protección para cuidar a los ciudadanos de las erupciones volcánicas? La alternativa correcta viene siendo la D, monitorear constantemente la actividad de los volcanes para poder evacuar. Por eso hay instituciones y hay organismos que se preocupan de estar monitoreando constantemente todos los volcanes en nuestro país, también como las costas de nuestro país en el caso de que hayan tsunami, y es importante seguir las instrucciones que ellos nos dan. Pero en este caso, la alternativa correcta es la D, monitorear constantemente la actividad de los volcanes para poder evacuar en el caso de que ellos presenten algún tipo de actividad, algún tipo de erupción. ¿Ya? Profe, es lo más lógico, ¿no? Exacto. Miren, si uno va a Villarrica, uno va a encontrar que hay muchas casas, muchos lugares a los alrededores, a lo mejor, del volcán Villarrica. Claro, lo ideal sería que esa gente no construyera ahí, pero lamentablemente igual se construye, ¿ya? Por lo tanto, lo importante es estar monitoreando esos sectores. Ya, vamos a pasar a la número 6. Vamos a pedirle a Salvador que borre ahí porque... Exacto, muchas gracias. ¿Alguien que pueda leer la 6, por favor? Yo no lo estoy viendo en este momento a ninguno. Profe, yo. ¿Quién dijo yo? Javiera Javiera Figueroa. Figueroa. Ya, Sofía, vamos. Javiera Figueroa. Perdón, Javiera. Si se debe construir un pueblo cerca de las costas, ¿qué cuidados se debería tener en cuanto a la seguridad frente a riesgos naturales? Muy bien, dice, si se debe construir un pueblo cerca de la costa, ¿qué cuidados se debería tener en cuanto a la seguridad frente a los riesgos naturales? Alternativa A, ubicar el terminal de buses cerca de la plaza. B, construir el colegio al lado de la playa para que vean el mar. C, construir el hogar de ancianos y jardín infantil en las zonas más altas. D, situar el consultorio a orillas del mar donde los pacientes puedan ver el agua desde las ventanas. Sí. Uno lo puede sacar por lógica, ¿no es cierto? La C. Muy bien. La alternativa correcta vendría siendo la C. Construir el hogar de ancianos y el jardín infantil en las zonas más altas. 7. ¿Qué le recomendarías hacer a una persona durante el terremoto? Durante un terremoto. ¿Quedarse cerca de la cocina? B. ¿Salir al patio a una zona despejada? ¿Acercarse a un mueble lleno de libros? D. ¿Encerrarse en el baño cerca del espejo? Salir al patio ¿B? a una zona La despejada. D. La D. La alternativa B. La B. Profe, como que esta se saca por lógica. Sí. Todas se sacan por lógica, parece. Salir del patio a una zona despejada, que vendría siendo una parte más segura en caso de que caiga una construcción o se destroce algo alrededor de nosotros. ¿Profe, usted hizo esa raya? No. Ya, vamos a pasar a la 8. Mejor. Lo borro. ¿Quién me puede leer la 8? Rápidamente.
La Maite Espíndola. Ya Maitecita, vamos. ¿Qué debes evitar hacer después de un terremoto? La A. Encender la luz eléctrica. B. Estar siempre cerca de tus familiares. C. Mantener la calma y escuchar instrucciones. D. Quedarte en las zonas que te dicen los adultos a cargo. Aquí hay una palabra clave que dice, ¿qué debes evitar hacer después de un terremoto? O sea, ¿qué es lo que no tenemos que hacer después de un terremoto? ¿Cuál vendría siendo la alternativa correcta? La Correcto, la A. ¿Y por qué? porque puede pasar algo y con la luz. Claro, imagínense que el movimiento del sismo o el terremoto Puede dar la corriente. rompió algunas cañerías de gas. Y si O yo rompió enciendo la luz, ¿qué es lo que Rompió la conexión de la luz. ¿qué es lo que genera cuando yo enciendo una luz? Chispa, ¿no es cierto? Una Sí, chispa Y puede si hay ocasionar- gas en el ambiente, eso puede producir una explosión. Por lo tanto, lo que debo evitar es encender la luz después de un terremoto. ¿Ya? Sí. Ahora, la 9 dice, la siguiente es una lista de las cosas que Emilia ha guardado en una mochila de seguridad. Cepillo de diente, pasta de diente, barra de cereal, radio a pilas. ¿Qué elementos de vital importancia le falta agregar a su mochila? Agua, lápices, perfume, juguetes. Agua. agua. Muy bien, eso está sumamente fácil. Vamos con las siguientes. La 10. Si quieres poner en tu sala de clase un letrero que promueva las medidas de seguridad ante un terremoto, ¿cuál de las siguientes sería el más indicado? A. Si comienza un terremoto, sal rápidamente al patio y grita que está temblando. B. Cuando ocurra un terremoto, corre a esconderte en el lugar que consideres más seguro. C. Cuando ocurra un terremoto, bajemos corriendo la escalera hasta llegar a la zona de seguridad segura del patio. Y D. Si comienza un terremoto, mantengamos la calma y escuchemos las instrucciones de nuestro profesor. La D. La D. La C. ¿Están seguros que van a escuchar ¿Están seguros que van a escuchar las ¿La C? instrucciones de su lindo La D. profesor? La D. Sí, La D. muy bien, la D. La 11. ¿Qué acción Profe, recomendarías esto es pura lógica. para enfrentar un desastre natural? A. Correr rápidamente hacia un lugar seguro. B. Actuar de forma impulsiva para escapar del peligro. C. Mantener la calma y dirigirse hacia las zonas seguras. D. Llamar por teléfono a todos los familiares. La C. ¿Quién dijo la C? La C. Sofía Vergara. Con esa voz tímida, muy bien. La Sofía. C. La alternativa correcta era la C. Siempre tenemos que tratar de actuar con calma y dirigirnos a las zonas de seguridad. Después que todo esto pase, nosotros ahí podemos llamar ya a nuestros familiares para saber cómo se encuentran, y lo más probable es que cuando hay un desastre natural grande, no hayan señales telefónicas, ¿ya? Porque se corta la energía o las señales. Vamos, a la 12. ¿Qué recomendaciones se debe seguir para enfrentar un tsunami? A. Mantenerse permanentemente alejado del borde costero, o sea, de las playas, de las costas. B. Conocer las zonas de riesgo y las vías de evacuación. C. Cortar el agua y la electricidad para evitar alguna catástrofe. D. Llamar a carabineros para saber si hay riesgo de tsunami. B. ¿Quién dijo la B? La B. Sofía Vergara. Ya, Sofía Vergara, muy bien. La alternativa correcta es la B. Cuando hay, dice, ¿qué recomendaciones se deben seguir para enfrentar un tsunami? Lo primero que nosotros tenemos que manejar y conocer son las zonas de riesgo y las vías de evacuación. Todas las playas, los lugares costeros tienen letreros que nos dicen dónde debemos dirigirnos en caso de que haya un temblor, un terremoto, y venga un posible tsunami, ¿ya? Por lo tanto, nosotros apenas vayamos a vacacionar a la playa, preocupémonos cuáles son esas zonas de seguridad o zonas de riesgo para
evitar problemas o riesgos de nuestra vida, ¿ya? La número 13 dice, si un sismo te sorprende en tu sala de clase, ¿cuál de las siguientes medidas es la óptima para seguir? A, correr rápidamente hacia los pasillos. B, acercarse a la ventana de las salas. C, seguir las instrucciones del profesor. D, tomar la iniciativa y correr al patio. La C. La C. Muy bien. Y La las C, instrucciones del profesor musculoso. seguir al profesor musculoso a la zona de seguridad y sus indicaciones. Ya, dice, seguir las instrucciones del profesor. ¿Ya? Esa era la alternativa C. Vamos a la 14. Si te encuentras en un 10º piso de un edificio y comienza un sismo, ¿qué deberías hacer? A, gritar por ayuda y correr por las habitaciones. B, correr rápidamente hasta el primer piso del edificio. C, usar el ascensor para llegar rápidamente al primer piso. D, quedarte en el mismo lugar hasta que alguien te lleve a una zona segura. La D. La D. Exacto. La D La D. es la alternativa correcta. La Dice D. quedarte en el mismo lugar hasta que alguien te lleve a una zona segura. ¿Por qué no nos tenemos? A ver, dice, gritar por ayuda y correr por las habitaciones. ¿Alguien nos va a poder ayudar si estamos en el 10º piso y hay un temblor o un terremoto? No. Correr rápidamente hasta el primer piso del edificio no nos ayudaría, porque si el edificio se está moviendo, lo más probable es que nosotros nos caigamos, o si el edificio se destruye, lo más probable es que sean las consecuencias peores. Y el ascensor puede perder la energía y créanme que va a estar colapsado. La número 15. C. ¿Cuál de las siguientes medidas La C. debes tomar si un sismo te sorprende en tu sala de clases? Bueno, La C. La C. eso ya lo habíamos visto y efectivamente deberían tener 2 buenas en esa, porque se repetía. Ya, la 16. Preparándose para alguna emergencia sísmica. César armó una mochila de emergencia. En esta se encontraron los siguientes artículos: botiquín, celular y cargador, consola de juegos, agua mineral, comida envasada. ¿Cuál de los siguientes consejos le debes dar a César para mejorar su mochila de emergencia? A, reemplazar el celular por juguetes. La C. Reemplazar el La agua C. mineral La C. por bebida gaseosa. La C. Reemplazar la consola de juegos por una linterna. Por una linterna. Reemplazar La C. la comida envasada La C. por comida chatarra. Muy bien, la alternativa correcta es la C. Yo pensé que como a usted le gustaban tanto los videojuegos me iban a elegir otra, pero no esa. Vamos a la siguiente, 17. ¿Cuál de las siguientes medidas debe ser adoptada antes de que ocurra una erupción volcánica? A, avisar a las autoridades si existe un cambio de la actividad volcánica. B, mantenerse en las zonas de riesgo de una erupción volcánica. C, usar mascarilla de forma permanente cerca del volcán. D, construir viviendas en las faldas de un volcán. C. La C. La C. C. La pregunta número 17, fíjense bien, ¿cuál de las siguientes medidas debe ser adoptada antes de que ocurra una erupción volcánica? La A. La alternativa correcta es la A. Si ustedes en algún momento andan en alguna zona volcánica y ven que el volcán está echando un poquito de humo, sería bueno avisar a las autoridades. ¿Ya? Por lo tanto, viene siendo la alternativa A de la 17. La 18. ¿Cuál de las siguientes acciones debes tener en cuenta en caso de estar en una zona afectada por una erupción? A,
abrir puertas y ventanas desde tu casa. B, huir por tus propios medios a las zonas de riesgo. C, colocar candados para asegurar que nadie entre a tu casa. Y D, estar atento a la información entregada por las autoridades. D. La D. La D, correctamente es la D. La D, porque así estás atento a la información que Exacto. te dan. Si nosotros vamos a vacacionar a un lugar donde hay volcanes y vemos que hay erupciones o el volcán está echando humito, cositas así, nosotros lo que deberíamos hacer es estar con la radio prendida, escuchando las noticias sobre las recomendaciones que dan las autoridades. 19. Para informarse. Didi, léame la número 19, por favor. Día, profe. En el año 2010, Chile experimentó un gran terremoto en la zona Maule. ¿Cuál de las siguientes opciones señala el origen de este terremoto? Lea las alternativas también, Didi. Ya. A. Por el movimiento de las placas de Nazca y Sudamericana. B. Por el movimiento de las placas sudamericana y africana. C. Por el movimiento de las placas pacífica y sudamericana. D. Por el movimiento de las placas antártica y indonesia. La A, profe. La A. Niños, La B. esta también fue una pregunta en la que a ustedes les costó bastante. Nuestro país está entre dos placas. ¿Y cuáles eran el nombre de esas placas? La La de ¿Se acuerdan Nazca y la cuáles eran el nombre de las placas? de Nazca y Sudamericana. Exacto, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Por lo tanto, cualquier temblor o terremoto que suceda en nuestro país se debe al movimiento de esas placas. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta era la A. La 29. Observa la siguiente imagen. Sismo de 8,8 Richter, casa de Samuel. ¿Ya? Según la imagen anterior, ¿por qué la casa de Samuel resultó con graves daños después del sismo si está ubicada a un poco más de 100 kilómetros del epicentro? A. Porque el movimiento del sismo fue dirigido desde el núcleo de la Tierra hasta su casa. B. Porque el movimiento del sismo se propagó en línea... Hoy se me cambió, perdón. Porque el movimiento del sismo se propagó en línea recta hacia su casa. Porque el movimiento del sismo se propaga en todas las direcciones. Porque el movimiento del sismo sigue la inclinación del terreno. La C. La alternativa correcta es la C, efectivamente, porque el movimiento del sismo se propaga en todas las direcciones. En todas las direcciones. Si ustedes están viendo la imagen, se forman como círculos que forman las ondulaciones de la Tierra. Por lo tanto, la alternativa correcta de la 20 es la C. 21. Y aquí ya estamos terminando. Observa la siguiente tabla y responde las preguntas 21 y 22. ¿Cuál es el criterio con que se ordenaron los terremotos en la tabla que observas? A. Según las ciudades de sur a norte. B. Según los daños que tuvieron en cada una de las ciudades. C. Según el año en que ocurrieron, del más antiguo al más reciente. D. Según la magnitud que presentaron, del más intenso al menos intenso. La D. Exacto. La alternativa D. Se ordenaron según la magnitud, del más intenso hasta el menos intenso. O sea, desde el más fuerte hacia abajo, ¿ya? A pesar que todos estos sismos que ocurrieron aquí en Chile son muy fuertes, muy fuertes.
pero están ordenados según la magnitud. La 22. Observa la siguiente tabla y responde, bueno, lo mismo de la pregunta anterior. ¿En qué año y lugar se produjo el sismo de mayor magnitud registrado en Chile? A. 1960 Valdivia. B. 1960 Chillán. C. 2010 Copquecura. Y D. 2015 Canela Baja. A. 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 La alternativa La A. correcta es la letra A. 1960 con una magnitud de 9,5. La A. Valdivia. Muy bien, la alternativa A. Niños, son 11:15. Miren. Profesor, ¿Sí? dicen que en la magnitud de del terremoto de 1960 y algo, o algo por ahí, dicen que hubo registros de eso, pero dijeron que eran de más de 10 del terremoto y todo eso. Sí, el terremoto, dicen que el terremoto de Valdivia, que fue el de mayor magnitud aquí en nuestro país, cambió la geografía del lugar. Que, bueno, los que han tenido la posibilidad de ir a Valdivia y han hecho algunos tours en esas lanchitas que hay, ahí les van explicando cómo era la geografía en ese tiempo y cómo cambió. Entonces, claramente Valdivia a mí me encanta, es una ciudad bonita, linda. Yo he tenido la posibilidad de estar como 3 veces allá y siempre hemos hecho un recorrido y nos van explicando. Hay casas que están bien casi sumergidas en el río. Entonces, pero créanme que... ¿Se acuerdan del terremoto del 2010? ¿Cómo? El terremoto del 2010. Es que el terremoto del 2010 trajo consecuencias sumamente complejas. ¿Por qué? Porque aparte de haber terremoto, hubo un posterior tsunami en donde a la gente no se le avisó. Por lo tanto, esa gente no pudo evacuar, no pudo ir a las zonas altas. Por lo que cuando las olas llegaron, o el mar llegó y entró hacia los pueblos costeros, murió mucha gente. Pero en el caso de Valdivia, que fue mucho más fuerte, la forma de la ciudad de Valdivia cambió. Donde había a lo mejor cerro, ahora no había y estaba en otro lugar. Entonces cambia la geografía cuando son bastante fuertes como el que ocurrió en Valdivia en el año 60. Miren, niños, ahora yo me salí de ahí, en este momento lo estoy viendo a la gran mayoría de ustedes. Tengo hay una actividad el día viernes muy linda en donde la directora me llamó y solamente quiero que me escuchen porque esta es yo siento que va a ser muy lindo para nosotros. El día viernes a las 12 del día va a haber una actividad en donde 2 cursos de nuestro colegio van a poder conectarse e intercambiar ideas, opiniones, preguntas con otro colegio. Pero no es un colegio en Chile, sino que va a ser un colegio en Perú, de una zona de selva, como de una zona rural, ¿ya? Que ellos tienen una forma de vivir muy distinta a la de nosotros, muy distinta. Por lo tanto, yo los quería dejar cordialmente invitados para ese día, para que ustedes a lo mejor elaboren algunas preguntas que quieran hacerle a esos niños. ¿Cómo es su forma de vivir? ¿De qué viven? ¿Cuál es su actividad productiva? ¿Qué es lo que hacen allá en esa zona? No sé, ustedes busquen 1 o 2 preguntas y quieran hacerle a esos niños de otro país, y claramente nos dijeron que era una zona como rural de allá. ¿Vicente? ¿Es el Amazonas? Yo nací en 2010. El Amazonas Sí, está en Brasil. el año en que fue el terremoto.
Ya, mira, Profesor, escuchen un poco, Titi. Yo no sé si es de la Amazonas, no creo, pero sí El Amazonas está en puede Brasil. ser una zona bien rural, tirada como para el campo de ellos, para que ustedes tengan una idea, ¿ya? Y ellos se van a conectar y tenían que invitar a 2 cursos de nuestro colegio. Y uno es el tercero básico, y el otro es nuestro curso. Y a nosotros nos invitaron porque como una forma de premiar nuestra buena asistencia. ¿Ya? Es como un premio que nos dieron por tener buena asistencia. Por lo tanto, yo les quiero pedir a ustedes que puedan buscar 1 o 2 o 3 preguntitas, anotarla en su cuaderno y poder hacérsela ese día a los niños con los que nosotros nos encontremos. Ustedes son el curso más grande del primer ciclo, por lo tanto, también les voy a pedir que su conducta sea adecuada al momento en que nos vamos a reunir. ¿Ya? Juanito, Profesor, ¿y cuándo va a ser eso? él es peruano, ¿no es cierto, Juanito? ¿Tú eres peruano? Por lo tanto, Juanito a lo mejor conoce mucho mejor la forma en que a lo mejor ellos viven. Profesor, A ver, Yara, ¿y cuándo va a ser eso? esto va a ser este viernes, ¿ya? Ya. Desde las 12 en adelante, en el horario en que nosotros teníamos religión, vamos a tener esta actividad. De hecho, a mí cuando me preguntaron si nosotros queríamos participar, yo inmediatamente dije que sí, porque encuentro que es un momento en que ustedes puedan conocer a otras personas de otros países, cómo ellos viven, en la forma en que ellos viven, a pesar de que en nuestro país, escuchen, a pesar de que en nuestro país ya hay tanta diferencia, porque créanme que la forma en que ustedes viven es muy distinta a la gente que vive en las zonas rurales, por ejemplo, de nuestro país, o en las montañas de nuestro país, o en las zonas de campo de nuestro país, o en el extremo sur de nuestro país. Pero es importante Profesor, que ustedes conozcan cómo viven los niños en otro país o en otras culturas. ¿Sí? ¿Quién me iba a preguntar algo? yo, Sofía Vergara. ¿Sofía? ¿Cuántas horas vamos a estar? No, yo creo que no, yo creo que va a ser a lo mejor una media hora, 1 hora, no creo que sea más de eso. Ya, Ya. porque nos quieren juntar a los alumnos de allá con nuestros alumnos que vendría siendo el tercero A y el cuarto B. Y nuevamente les digo, ¿por qué no eligieron a nosotros? Bueno, al tercero A es por la conducta, porque es un buen curso académicamente, todo. Pero a nosotros es una forma de premiar por la muy buena asistencia que ustedes han tenido durante el primer semestre. ¿Ya? Entonces van a tener la posibilidad de conocer a otros niños. Y lo vamos a hacer, yo creo que a través de esta misma vía, de vía Zoom, pero nuevamente, yo quiero recalcarle, a lo mejor en ese momento van a haber directivos del colegio. Por lo tanto, su conducta tiene que ser intachable para que cuando ocurra esta cosa otra vez, nos vuelvan a considerar a nosotros. ¿Ya? Así es que, buena conducta, espero que estemos todos con una muy buena asistencia y a las 11 de la mañana, el día viernes, nosotros tenemos lenguaje. Pero yo creo que la hora de lenguaje vamos a hacer una media hora y la otra media hora se la voy a dar a la tía Génesis porque también va a haber una actividad especial. ¿Ya? Y a las 12 nos vamos a juntar con estos niños, con el tercero A del colegio de nosotros y con un colegio, o sea, con alumnos de un colegio de Perú. ¿Ya? Espero que sea una linda experiencia para ustedes. Espero que ustedes también puedan aprender de ellos y ellos también puedan aprender de ustedes, porque lo más probable es que ellos también les hagan preguntas a ustedes de cómo están viviendo esta pandemia, a lo mejor ustedes acá o ellos allá.
Profe, ¿pero van a hablar nuestro idioma? Sí, sí, ellos hablan también igual que nosotros. Sí, por ejemplo, Juanito es de Perú y él habla igual que nosotros. De hecho, habla como más, él tiene un lenguaje más rico que el de nosotros. Si hay algo por qué se caracterizan los peruanos, es porque ellos hablan muy bien el español. ¿Ya? Ahora, Profe, yo no sé si ellos serán de una parte muy apartada, en que a lo mejor también tengan un dialecto aparte, no sé. Porque no se olviden que nosotros hablamos español, pero si nosotros vamos al sur de nuestro país, hay escuelas que son donde está la gran mayoría mapuches. Y ellos les enseñan, aparte del español, el mapudungún. De hecho, yo estuve en un colegio cerca de Tirúa, en donde ellos tenían una asignatura de lengua mapuche. Entonces, claro, ellos hablan español, pero también también saben hablar mapudungún, que es el idioma mapuche. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Ya son 5 para las 11. ¿Dudas, Profe, consultas? profe, Maximiliano, yo sé alguna frase en peruano. por ejemplo. Profe, Como, oye, Ya. también el P y el causa, que son como, el P es como po, y el Es como el po de acá. causa Ya, po. es como el amigo. profe, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? dígame. ¿Cuándo podemos volver clase? Que las noticias dijeron que vamos a volver clase. Miren, mientras nosotros no tengamos una información todavía definitiva de parte de las autoridades, nosotros vamos a seguir con clase online. Yo sé que la semana que viene, hay algunos colegios que ya comienzan a ingresar a clase. Yo no quiero. Pero son colegios particulares y en algunos sectores. Lo más probable es que nosotros no volvamos todavía, pero de todas maneras tenemos que estar atentos a las informaciones, ¿ya? Ya, Profe, niños. quiero entrar a Parece que clase. dijeron, parece No que se dijeron que olviden. eran como de la región metropolitana o algo ahí, o algo como Sí, eso. mi amor, mire, a ver, yo sé que el ministerio puede decir muchas cosas de que los colegios de la región metropolitana van a volver a clase en tal fecha. Nosotros también dependemos de las condiciones que estén los colegios, ¿ya? Porque los colegios tienen que estar adecuados para esta pandemia. Si no es así, lo veo difícil que puedan volver, ¿ya? Niños, Profesor. entonces, no se olviden, los dejo cordialmente invitados para este viernes, no se lo pueden perder, a las 2 clases, tanto del lenguaje y del departamento de psicología, y a las 12 con los alumnos, el intercambio cultural que vamos a hacer con los alumnos del Perú. ¿Ya? Ya. Ya, mis niñitos. Los quiero mucho, un abrazo grande, pórtense bien, cuídense, y no pueden dejar de faltar el día viernes, porque va a ser una chao, experiencia profesor. única. ¿Ya? Chao, chao, niños. Que estén bien. Chao, Chao. chao. Chao, niños. Nos vemos. Chao, chao. Profesor. Chao, profe. Oh.